Hola a todos, mi nombre es John Ardila y les doy la bienvenida a esta última unidad del curso Métodos de Optimización para Ciencia de Datos. En esta sesión abordaremos acerca de los desafíos y limitaciones de los problemas de optimización no lineal y la importancia de hacer un muy buen análisis en proyectos complejos de ciencia de datos. Una pregunta muy interesante para hacernos es: ¿qué tipos de problemas de optimización pueden resultar tan complejos que necesitemos incluso algoritmos adicionales a los que ya hemos visto hasta el momento para encontrar una muy buena solución? Cuando pienso en ese tipo de ejemplos, podemos hablar en el diseño de aviones. El diseño de aviones implica una gran cantidad de variables asociadas a la forma del fuselaje, a la disposición de las alas, la distribución de la carga, la aerodinámica, entre muchas otras. Encontrar el diseño óptimo, ya sea para maximizar la eficiencia o minimizar el consumo de combustible, son problemas que resultan ser muy complejos, en los cuales vamos a empezar a hablar acerca de un algoritmo con el que finalizaremos este curso, y es algoritmos genéticos. Otro ejemplo es en redes de telecomunicaciones. La optimización del tráfico es fundamental para garantizar el rendimiento óptimo y una experiencia de usuario satisfactoria. Esto implica asignar recursos de una manera eficiente, recursos como la banda de ancha, el enrutamiento de datos, la configuración de equipos de red, entre otros. Dada la gran complejidad de los problemas de telecomunicaciones modernos y la gran cantidad de variables interrelacionadas, podemos ver que algoritmos genéticos también se nos convierte en un nuevo algoritmo para incluir dentro de nuestra formación para problemas de optimización no lineal, que pueden manejar incluso variables enteras, variables reales, o tener incluso un problema de optimización entero mixto. Y ahora vamos a definir entonces qué son algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos son un algoritmo adicional para poder desarrollar problemas complejos por su gran cantidad de variables, por su gran cantidad de información. Es uno de los algoritmos más conocidos y más populares cuando tenemos problemas del tipo NP-hard en ciencia de datos. Los algoritmos genéticos, como método de solución a problemas complejos, están inspirados en la evolución humana y en la dinámica de supervivencia a través de un proceso de adaptación. Acordémonos mucho esa teoría evolutiva de Charles Darwin, donde nos decía que solo los más evolucionados sobreviven. Y ese es el concepto base que está detrás de algoritmos genéticos. Los algoritmos genéticos empiezan de una solución inicial, escogida con un criterio o de manera aleatoria. Después se encuentran las soluciones que se asemejan a las poblaciones, y, pensando en poblaciones sinónimo de solución, y después el objetivo es encontrar mejores soluciones a través del procesamiento. Aquí vemos un gráfico donde pasamos de unos operadores y vamos a estar iterando a unas posibles soluciones que nos permite llegar nuevamente a sus operadores y volver a buscar nuevas soluciones a nuestro problema. Y en esta gráfica vemos cómo se compone un cromosoma con sus conceptos de alelos, genes y ADN. Y es la relación a la que queremos llegar con este algoritmo de solución en problemas no lineales, donde esas barras que estamos viendo en azul se pueden llamar cromosomas. Este primer cromosoma está compuesto por una formación binaria de ceros y unos. En la segunda línea tengo un cromosoma formados por números enteros, de 1 a 6. Y en la última línea tengo un conjunto de cromosomas formados por caracteres, donde cada una de las casillas de nuestros cromosomas se convierten en nuestros genes, y pues la composición de varios genes nos dan como resultado un cromosoma. Y cada uno de esos cromosomas, como vemos en estas
líneas en color verde tienen un posible resultado. Ese 5, 7 o 9 representa una posible solución al modelo y donde nosotros nos quedaremos con una solución base o como criterio de elección y ese criterio de selección para cada uno de los cromosomas lo llamaremos fines. Ahora vamos a ver cómo se crean cromosomas nuevos con varios operadores para formar la nueva población. Esas operaciones en algoritmos genéticos son selección, cruce, mutación o sustitución. Y a través de esa imagen que vemos a la izquierda, vemos cómo a partir de 4 posibles cromosomas, nosotros vamos a realizar esas operaciones con algoritmos genéticos para poder llegar a una solución con un criterio y a esa primera solución de cromosomas lo llamaremos progenitores o padres que darán a origen nuevos cromosomas. Con cruce mezclaremos los cromosomas elegidos, con mutación modificaremos algunos genes de ellos, en mutación podremos utilizar una probabilidad para decidir si usarlos o no, y con sustitución elegiremos cómo crear la población de la siguiente generación. Una alternativa es realizando varias veces las operaciones anteriores o hacer un número determinado de corridas en el cual puedo quedarme con esa solución factible determinada como aquella mejor solución encontrada para mi problema no lineal o para mi problema complejo. Y aquí tenemos un ejemplo para aterrizar un poco más ese concepto. Supongamos que tenemos el problema de maximizar esa función no lineal que dice 12x a la 5 menos 975x a la 4, etc. Sujeto a dos restricciones. Una restricción que ya hemos manejado en unidades anteriores, que consiste en que la variable x va a estar entre 0 y 31 como números reales, pero adicionalmente a eso estamos agregando una nueva restricción que está en color rojo, que nos dice que la variable x puede tomar solo soluciones enteras, es decir, puede ser el número 0, el número 1, el número 2, pero nunca un número decimal entre algunos de esos números enteros. Una alternativa para resolver este problema es utilizando algoritmos genéticos, donde vamos a empezar a identificar una cadena de dígitos binarios que representen las posibles soluciones. Y esa cadena de números binarios será lo que llamaremos cromosomas. Esto lo haremos para escoger una mejor solución binaria dentro de un proceso de diferentes alternativas de soluciones y a partir de eso escogeremos esos padres que nos darán posibles soluciones para seguir mutando los mejores entre ellos e ir encontrando sus hijos. Vamos a utilizar entonces la notación binaria. Acordémonos que en los sistemas de numeración binarios o de base 0 son esos en los cuales trabajan los ordenadores y lo que buscan es cambiar esas cifras de 0 a 9 para tener solo cifras de 0 a 1 o de ceros y unos. Y mostremos un ejemplo. Si nosotros quisiéramos decir que una posible solución al problema es que x sea igual a 3, la manera de obtener el número binario o la codificación binaria, o en base 2, sería dividir ese 3 entre 2. Si yo multiplico 1 por 2 y después busco el residuo de 3 menos 2, encuentro que la división tiene tanto multiplicativo como divisor el número 1. Si yo vuelvo a dividir, no hay necesidad de dividirlo en este caso la relación binaria sería la formación de esos números de derecha a izquierda, donde tengo solamente el número 1, 1, es decir, el número 11, y todo lo que esté a la izquierda lo vamos a colocar ceros. En esta codificación binaria vamos a tener solo 5 números
que son suficientes para describir cualquier entero de 0 a 31. Si tuviéramos números más grandes, muy probablemente tendríamos que utilizar más dígitos en esa codificación. Otra manera de ver este ejemplo, si tuviéramos x igual a 10, yo puedo hacer el ejercicio de dividir 10 entre 2, lo cual el operador a multiplicar sería 5 y el residuo sería 0 porque 5 por 2 me da 10 y 10 menos 10 da 0. Puedo volver a dividir y debería volver a dividir el número 5 entre 2. Eso es lo que estamos mostrando acá. Si yo divido el número 5 entre 2, su multiplicativo sería 2 y su residuo sería 1. Y si vuelvo a dividir este nuevo valor de 2 entre 2, su multiplicador sería 1 y su residuo sería 0. Si empiezo a tomar en cuenta todos los valores de ceros y unos de derecha a izquierda en este proceso binario, encontramos que el número binario que representa el número 10 es 01010. De esta manera, logramos identificar en números binarios un conjunto de soluciones que vamos a escoger de manera aleatoria para seguir resolviendo el problema de acuerdo a algoritmos genéticos. ¿Qué estamos haciendo por ahora? Estamos definiendo los cromosomas iniciales, es decir, los padres, a través de una definición binaria. En la tabla de la izquierda podemos ver la identificación de una muestra de 10 datos de esa población de 0 a 31, donde al azar se quisieron escoger unos valores de 15, 4, 8, 23, y a la izquierda, donde dice población inicial, aparece la codificación binaria de cada uno de esos números. ¿Para qué? Para olvidarme de los resultados numéricos que aparecen en la columna que dice valor X y concentrarme únicamente en esos cromosomas basados en ceros y unos y en los posibles resultados de la amplitud, que es el fitness que vamos a estar identificando en cada corrida. En la segunda tabla, que está en la parte superior derecha, vemos cómo tenemos una segunda corrida, en lo cual nos vamos a quedar con los padres identificados en la muestra número 10, 2, 8, 4, 1 y 6. Hacemos algunos cambios de mutación para identificar algunos hijos y esos hijos están identificados con los valores de X, 5, 17, 19, 20, 11 y 15, en los cuales identificamos que hay que conjunto de padres que mejor representan la solución son los números binarios 1, 0, 0, 11 y 1, 0, 1, 0, 0. En otras palabras, esos números binarios que representan a los valores de X, 19 y 20 y que me dan una solución de 4.357.213 y 4.400.000. Si seguimos iterando, haciéndole mejoras a esa mutación en la generación de hijos, podemos ver que la mejor solución encontrada es esa solución que nos dice valor de X igual a 20 con un resultado final de 4.400. ¿Cómo podemos cerrar el ejercicio de algoritmos genéticos diciendo que esta es la mejor solución factible encontrada después de unos fines determinados y después de un número máximo de corridas? No podemos asegurar que definitivamente es la solución óptima global al problema, pero sí que es una muy buena solución. En este caso en particular, va a coincidir de que esta sí es la mejor solución al problema, pero no siempre vamos a llegar a la solución óptima cuando utilizamos un algoritmo o cuando utilizamos una heurística. Y en este slide tenemos todo el código que haría referencia a la programación en Google Colab o en cualquier plataforma para poder correr un programa en lenguaje Python. En esta solución podemos ver que la función objetivo es 12x a la 5 menos 975x a la 4 y así sucesivamente. Cuando analizamos la primera restricción, podemos ver que x está entre 0 y 31 y cuando seguimos bajando en las restricciones, vemos paso a paso cómo vamos describiendo
la identificación de números aleatorios para identificar los padres de manera aleatoria y posteriormente hacemos las corridas de simulación para identificar entre ese conjunto de poblaciones cuáles son los mejores hijos que van mutando para encontrar mejores soluciones que lo que los padres inicialmente están describiendo. En la parte final podemos ver dos posibles soluciones. De hecho, si ustedes se toman la tarea de transcribir todo este código, correrlo en Google Colab, correrlo en Anaconda, en Jupyter Lab, etc. Cada vez que le den Enter van a encontrar una diferente solución óptima. El ejercicio que yo hice y que les sugiero hacer es correrlo tantas veces como sea necesario hasta que al menos una de ellas nos dé un valor de x igual a 20 como valor óptimo y como solución óptimo de 4.400.000. Esto porque sabemos la solución, pero si no sabemos la solución, la mejor manera de correr un algoritmo genético es hacerlo correr varias veces de tal manera que nosotros al final de 5 o 10 corridas terminemos quedándonos con aquella que logra ser mayor que las anteriores si es un problema de maximización y una que sea menor que las anteriores si definitivamente es un problema de minimización. Otra aplicación de algoritmos genéticos puede ser el modelo de NATSAP, donde en este ejercicio en particular tengo un camión con capacidad de 15 kilogramos y necesito ingresar 6 cajas, cada una con su respectivo costo. Por ejemplo, el producto número 1 o caja número 1 tiene un costo de transporte de $9 y tiene un peso de 12 kilogramos. Podemos identificar esos $9 como el costo o la ganancia generada por transportar estos paquetes en ese furgón. Y más que encontrar una solución como lo hicimos en el ejercicio anterior, lo que queremos hacer énfasis es en una manera diferente de describir los cromosomas con valores de unos y ceros, donde la solución en este primer caso es 1, 1 y 4 números ceros que se podría representar como los beneficios generados al transportar únicamente el P1, es decir, el producto número 1, y el producto número 2, que en este caso sería la suma de los 9 más los $2. Y para cerrar esta sesión, acordémonos que nosotros nos apoyamos en los algoritmos genéticos cuando nos enfrentamos a un gran número de variables, un gran número de restricciones, que hace que el problema sea muy complejo en su solución. Algoritmos genéticos es uno de los algoritmos más populares por darnos una solución factible muy buena para tomar decisiones. Y el concepto de ir mutando e ir iterando a través de los algoritmos nos puede llevar a diferentes formas de solución a medida que vamos implementando algoritmos genéticos dependiendo de las necesidades de cada contexto real y de la definición de cada problema lineal. Muchas gracias.